Very good, very good. Muy bueno, ¿no? Muy bueno. Muy bueno porque La conversión que él hace. la conversión. Excelente. No, ya te pues sí, eso es la manera en la que prueba eso. O sea, de lo poco que vi, la manera en que prueba que la existencia de Dios. Como un buen científico, ¿no? Exacto. Todo comprobado. Tú sí lo conoces a la perfección. Sí, somos íntimos, amigos. Fuimos al mismo kinder. ¿Hay algo que te impacte de ese video del testimonio de Ricardo Castañón? Las partículas, digamos, de la Eucaristía, Sí. que ellos estudian cómo no importa el tamaño, el peso es idéntico, o sea, el peso es igual. Pues él decía que el conocimiento como tal empezaba pues desde Roma y desde la galaxia como tal, y que el conocimiento pues el hombre lo tenía en sí, pero que nunca llegaba a cuestionarse nada, y que lo tangible siempre lo manejaba pues la ciencia y todo eso, pero lo intangible era algo que no se podía comprobar como tan, no sé, cuadriculadamente, por decirlo. Exacto, sí. Lo que pasa es que lo tangible es aquello que se puede cuantificar y lo intangible es aquello que no tiene una cantidad exacta, no se puede cuantificar. Juli. A mí lo que me impactó, o lo que siempre me ha impactado de los estudios de él, es como una misión que tiene, que es ver si es evidente, es cierto, y las ondas que manda el cerebro cuando viene la comunicación. Y él como nace la fiesta del Corpus Christi, por el milagro, pues me gustaría ir allá. Es que resulta que precisamente nuestra iglesia es tan maravillosa que precisamente muchos de los misterios que tiene han sido comprobados y tienen su justificación documentada, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros como buenos católicos no conocemos precisamente esos estudios, ¿sí? A veces dedicamos más tiempo a otras cosas que a conocer realmente los estudios y lo que nosotros tenemos de tesoro, de fortaleza, de base en nuestra fe, que realmente está comprobado, ¿sí? Si bien es cierto que hay unos misterios que no son comprobados y que se comprueban solamente por la fe, ¿sí? Muchos de los misterios de nuestra iglesia son comprobados, muchos. Por hablar solamente de Ricardo Castañón, de lo que él estudia, de la Eucaristía, la idea es que nuestra fe empiece a cambiar de tono, de color, ¿sí? Que nuestra fe no sea esa fe como grisecita, que cuando tengo la necesidad creo en Dios y cuando estoy bien creo a medias, cuando estoy mejor pues no creo, ¿sí? Entonces la idea es que ese color de grisecito pase a un tono resplandeciente, no blanco sino resplandeciente, que en nuestro corazón quede marcado lo que es fe. Entonces la tarea para la próxima clase, el punto es ver los estudios, también están en YouTube, los estudios sobre el cuadro de la Virgen de Guadalupe. Wilmer, ¿por qué te impactó a ti? La verdad me gusta, digamos, el apostolado de él, me parece impresionante, porque no todos lo hacen así, o sea, que no hay refutación, o sea, no puede decirle, no, pues puede ser verdad para usted, pero para mí no, porque es que lo está comprobando y no hay otra forma de verlo, ¿sí? Es importantísimo eso, me gusta bastante. Bueno, entonces habíamos quedado en la clase pasada en la alianza con Abraham. Ya vimos la alianza con Noé, la alianza con Abraham, donde le prometió que iba a ser padre de una muchedumbre, ni siquiera una multitud. Resulta que entonces cuando hablamos de una muchedumbre hace referencia a miles, muchedumbre, son demasiados incontables. Es diferente de multitud, porque nosotros podemos tener aquí enfrente una multitud de 300 personas, ¿sí? Y eso es una multitud, es diferente. Muchedumbre es una cantidad prácticamente incontable, ¿vale? Por eso en el Apocalipsis, cuando Juan ve aquellos que van llegando y lavan sus vestiduras, dice que ve una muchedumbre, ¿sí? Entonces no es como
esta iglesia, que son de cuántas almas, ya no sé ni en cuántas miles de almas van. 144.000. Las 144.000 almas. Yo creo que cada año le van a seguir agregando. No son los 144.000 marcados solamente los que se van a salvar, porque Juan, por eso en el Apocalipsis dice: vi una muchedumbre que no se podía contar. ¿Sí? O sea que esas cifras solamente las sabe Dios. Solamente sabe Dios cuántos son los que realmente se van o los vamos a salvar. Ojalá. ¿Listo? Entonces, muchedumbre, muchísimos. Para reunir a la humanidad dispersa, Dios elige a Abraham, llamándolo fuera de su tierra, de su patria y de su casa, para hacer de él, Abraham, es decir, el padre de una multitud de naciones. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 12:1. Vamos a ver el Génesis 17:5. Ajá, por eso lo vamos a ver. 17:5. Dice. Y allí en el Génesis 17:5 dice: en ti, ¿quién lo tiene? Génesis 17:5. Sí. No te llamarás ya Abraham, sino que tu nombre de ahora en adelante será Abraham. Abraham. Porque yo te hago padre de una muchedumbre de pueblos. Te hago, o sea, en ti, te hago padre de una muchedumbre. ¿Sí ven que sigue usando la palabra muchedumbre? No dice de mí 1 millón, de 2 millones, de solamente 500.000, de 50.000, no. Dice de una muchedumbre. Y aún así no dice de un pueblo, sino de pueblos. Una muchedumbre de pueblos, muchísimos pueblos. Entonces, si vamos nosotros a ver entonces en ese momento, Dios quiere establecer una nueva alianza después de Noé con Abraham y crear una muchedumbre de pueblos por medio de Abraham, bendecirlo. Por medio de Abraham serán bendecidos esos pueblos. Pero para que esto se cumpla, para que esto pase, Abraham debe probar algo. ¿Qué prueba Abraham? Su fe. ¿Es fácil probar la fe? No. Si quieren, hoy les traje algo de lo que es fe, si quieren hacer un paréntesis ahí. La fe, que es en griego, viene del griego pistis. Pistis. Cuando hablamos de pistis, de fe, si nosotros hablamos de fe, pues podríamos decir que una persona que le hace mal a otra en brujería, por ejemplo, tiene fe, ¿cierto? Pero la palabra es muy clara y dice: imagínense, si esa persona tiene fe en eso para hacer daño y funciona, en algunas ocasiones funciona dependiendo de la otra persona, ¿no? Porque si la otra persona tiene más fe, funciona. Ahora, imagínense ustedes si nosotros hiciéramos caso a las palabras de Jesucristo cuando nos dice que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, que puede ser así, ven allí. Imagínense, podríamos mover montañas y lo cantamos, ¿no? Lo cantamos. Y esa fe de ese granito de mostaza, ese pistis, es mucho más grande, mayor que la fe que tiene una persona para hacer el mal. Ahora mídanse y pregúntense ustedes mismos: ¿cuán grande es mi fe? ¿Sí? Vamos a hablar de las 5 características. Entonces el pistis
para que sea pistis, porque es que ese pistis de fe es de creer, pero de creer con todo, con mi cuerpo, con mi mente, con mi espíritu, con mi alma. No es que yo solamente creo aquí en lo que puedo ver, como pasaba por ejemplo con Ricardo Castañón antes, ¿sí? En lo que puedo comprobar, sino que debo creer en lo que hay más allá. Entonces vamos a hablar de confianza, ¿sí? Confianza. Si yo creo, si yo tengo fe, debo tener confianza. Y la confianza es de que lo que Dios me promete, lo va a cumplir. Entonces, confianza. Es el primer paso de Abraham. Él analiza las palabras de Dios y dice, debo tener confianza. ¿Vale? Después de tener confianza, entonces Abraham dice, en ese tiempo, cuando Dios busca a Abraham, los pueblos que habían alrededor y el mismo pueblo donde habitaba Abraham eran pueblos que eran politeístas, pueblos que creían en varios dioses. Y entonces teníamos un dios para el cultivo, un dios para la guerra, un dios para el amor, teníamos inclusive teníamos un dios para los partos. ¿Sí? Entonces, imagínense ustedes entre toda esa cantidad de dioses, Abraham tener que creerle a un Dios que se le está revelando y le está pidiendo fe. Lo mismo que tenían los demás en esos otros dioses. Pero así de grande. Porque la de los demás no era así de grande, era más pequeña. Entonces, Abraham, después de analizar y decir, debo confiar, pero después de confiar, debo ser fiel. Porque yo sé que si me retracto, tal vez eso sea un error. Entonces debo ser fiel. Y Dios le pide a Abraham una prueba. ¿Cuál es la prueba que le pide Dios a Abraham? Un sacrificio de Isaac. El sacrificio de su único hijo a la edad que lo tuvo, que Abraham no podía tener ya hijos. Entonces imagínate Wilmer, que Dios a ti te da la oportunidad de ejercer el ministerio y vas a ser un sacerdote consagrado. De un momento a otro te dicen, debes dejar absolutamente todo y no vas a volver a ser sacerdote. No puedes volver a mirar ni siquiera la hostia ni el cáliz, porque sería un sacrilegio contra mí. Después de haber pasado todo el tiempo que tú pasaste preparándote, y cuando te ordenan sacerdote, Dios te revela eso. ¿Qué haces? ¿Cómo te sientes? Muy probado, muy mal. O sea, yo creo que la prueba más grande que podría tener. Se siente uno, inclusive puede sentirse uno frustrado, ¿no? Porque es lo que yo he querido, lo que yo he anhelado, Dios me lo concede, y en este mismo instante que me lo concede, me lo quita, me lo quiere quitar. ¿Sí? Eso sintió Abraham. Aparte de tener confianza en lo que Dios le está pidiendo, debe ser fiel. ¿Sí? Y entonces viene otra característica, que es el juramento. Nosotros conocemos el juramento. ¿Jurar es malo? No. Depende. Eso depende, sí, pero... Por eso el mandamiento es muy claro. Nosotros no podemos quedarnos con una parte, sino debemos ver el contexto completo. Dice, no jurar su santo nombre en vano. En vano. ¿Sí? Abraham en ese momento debía jurar que iba a creerle a Dios. Pero era a creerle a Dios. No era, sí, Señor, yo te juro que te creo y yo tengo fe en ti. Y al otro día, no, venga, a la diosa para la protección de los niños. Ay, no, protéjame el niño que me toque ir a sacrificarlo. Abraham no podía hacer eso. ¿Sí? Entonces, ahora debe mantener su juramento de fidelidad y de confianza a Dios. ¿Sí? Luego del juramento, entonces, la otra característica es el compromiso. Él se comprometió con Dios a hacer algo, y era sacrificar a su hijo. Por consiguiente, toma a su hijo y se lo lleva, sin decirle a dónde lo va a llevar. Eso es peor aún, ¿no? Llevarse un hijo sabiendo que uno mismo lo va a sacrificar y
no poder decirle absolutamente nada, porque imagínense a Abraham llevando a su hijo y tener que decirle te llevo a sacrificar. ¿Sí? Como papá él no podía hacer eso, su corazón no se lo permitía. Él estaba totalmente, o sea, en ese momento todavía, aún cuando él estaba empezando a confiar y a tener fe en Dios, todavía él no salía del asombro de lo que Dios le estaba pidiendo. Pero aún así, él creía y él confiaba en Dios. Y la última característica es saber que si Dios viene hacia mí, me pide algo, yo confío en Él, soy fiel a Él, juro estar con Él, le creo totalmente, pues lo que dice Dios es cierto, lo que dice Dios es verdad, y eso para mí no es mentira. Entonces, tener fe, ese pistis, también hace referencia a que yo creo que eso es verdad. Independientemente de lo que pase, es verdad. Lo que Dios me promete, así va a ser. Y efectivamente lo vemos cuando Abraham llega y en el momento que ya va a sacrificar a su hijo, aparece el ángel del Señor y le dice, detente, ¿no? Le dice, detente, porque, detente y toma al cordero que aparece enredado entre las ramas, ¿no? ¿Le has probado a Dios? Tu fidelidad, tu fe. Por eso se llama el Padre de la fe. Por eso es el Padre de la fe. Y por eso les hacía la aclaración hace 8 días de que hay una diferencia y uno debe aprender a diferenciar entre fe y estupidez. ¿Sí? Fe es cuando yo debo hacer algo porque debo hacerlo y confío en Dios plenamente de que Él va a guiar mi camino. Y estupidez es cuando yo quiero hacer algo aún contra la voluntad de Dios, esperando que porque Dios me lo prometió en la palabra me va a proteger o me va a estar en mi camino. ¿Sí? Como el muchacho ese que se le arrojó a los leones en el zoológico. ¿Sí? Eso es una estupidez completa, porque decía la palabra que aun cuando estés enfrente de leones, Dios te va a proteger. A ver, ¿en qué cabeza cabe eso? Eso no cabe en la cabeza de absolutamente nadie, ¿sí? Como el borracho que a las 2 de la mañana sale a tentar al demonio y se siente súper valiente, ¿sí? Eso es ser estúpido. Porque obviamente Dios no tiene al borracho allá bebiendo, gastándose la plata de su hogar. ¿Sí? Dios no tiene al ladrón en la calle a las 2, 3 de la mañana buscando lo que no se le ha perdido, quitándole a los demás lo poco que tienen. Entonces hay que diferenciar. Dios no me tiene a mí a las 12 de la noche estando bien juicioso en mi casa, saliendo de mi casa, así no esté borracho, no esté drogado, no es que voy a salir a dar una vuelta. ¿Sí? Dios no me tiene para eso. Dios me tiene para cosas más grandes que esas. Y esas son cosas banales, son cosas terrenales. ¿Sí? Entonces hay que tener confianza en Dios. Entonces este pistis, del griego pistis, es fe, pero esa fe es tener la certeza de que aunque yo no lo vea, así es verdad, es cierto. Confío y juro en Dios que Él me va a cumplir. ¿Vale? Entonces ya vamos a ver cuál es la otra promesa de Dios, porque Dios hace la alianza con Noé, hace la alianza con Abraham, y ahora entonces Dios nos va a revelar lo que Él finalmente quiere cumplir en nosotros. Porque, por ejemplo, como decía un profe, voy a ser en este caso amigo del diablo. Entonces, ¿ustedes creen que Dios puede mover ese cuadro? Sí. Hola, ¿cómo estás? Sí. La pregunta es ¿para qué? ¿Tú crees que lo puede hacer? ¿Por qué? pregunta? Parece que tener fe, digamos, que en el que Jesús está en el sacerdote, o que el Papa dice cosas inefables cuando infalibles, Sí, creo que suena un poquito diferente. infalibles o tantas cosas, eso es re difícil de creer, ¿no? Pero precisamente ahí es donde está el pistis. ¿Sí? Creo, confío, juro y sé que eso es la verdad. ¿Sí? Eso es la fe. Ahí es donde
O sea que eso es comparable a la fe de Abraham. Por eso la fe de Abraham, por eso les decía esas 5 características de la fe de Abraham. La prueba de Noé también fue de fe, ¿cierto? Claro. Pero la promesa no era igual, ¿por qué? La promesa con Noé era salvar la creación, ¿sí? Era salvar, resguardar lo que Dios creía que había encontrado, que se podía salvar. Dios aún consideró que la creación se podía salvar, porque lo primero que Dios hizo fue acabar la creación. Pero al hallar gracia en Noé, entonces la promesa es de hacer un nuevo pueblo, ¿sí? Entonces, ahí empieza el camino, porque ahí empieza el pueblo donde viene Abraham. Entonces ¿Sí? ambos tienen una fe similar. Es que la alianza cuando él la viene a hacer es diciendo que nunca más él volverá a destruir, A lo destruir. que ya estaba lo que yo construido. Lo que yo pregunto es que los dos tuvieron una prueba de fe, porque Noé tuvo que aguantarse las burlas de todos y creer que algún día había de diluviar, ¿sí? Sí, Y él con la también tuvo diferencia de que Noé no debía sacrificar algo propio. ¿Sí me entiendes? Ahí está la diferencia. Abraham debía sacrificarlo prácticamente todo. Porque, ¿qué es un hijo hola, Sebastián? ¿Qué es un hijo dentro del matrimonio? Todo. Un fastidio. Es el fruto, miren, un hijo dentro del matrimonio es el fruto del amor de esa pareja. ¿Cuál es el motivo por el que Dios quiere salvar al hombre y por el que hizo la creación? Por amor. Abraham debía sacrificarlo todo. Todo. Esa es la gran diferencia, por eso Abraham es el padre de la fe. Noé tuvo fe, claro, y él creyó, ¿sí? Él creyó y esperó en el cumplimiento, ¿sí? Pero aún Noé no sacrificó lo que sacrificó Abraham. O sea, lo que Abraham tuvo que morirse por dentro, absolutamente todo. Entonces podemos ver que la recompensa de la fe siempre viene, digamos, como a la par, ¿no? Y que es grande. O sea, entre más yo sacrifique, entre más si yo disponga, entre más yo sacrifique, Y corazón, ajá. pues más Dios lo recompensa a uno, pues eso es lo que quiere mostrarnos ahí, ¿cierto? Es grandísimo. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, numeral 62. Después de la etapa de los patriarcas, Dios constituyó a Israel como su pueblo, salvándolo de la esclavitud de Egipto. Estableció con él la alianza del Sinaí y le dio por medio de Moisés su ley, para que lo reconociese y le sirviera como al único Dios vivo y verdadero que proviene, que Padre providente y juez justo, y para que esperase al Salvador prometido. Exacto. Entonces, Dios lo primero que hace es cumplirle a Abraham, porque lo hace padre inicialmente del pueblo de Israel, ¿no? Y empieza la tercera etapa de la revelación, donde ahora, más o menos, digamos que más o menos lo de Abraham fue más o menos 4.000 años antes de Cristo, más o menos, poco más, 4.000 años antes de Cristo. Pero ahí no para todo. Entonces, Abraham es padre del pueblo de Israel. Y los israelitas, como raro, pierden la fe. Y entonces van a pagar, ¿dónde? Esclavitud en Egipto. En la esclavitud en Egipto. Allá van a parar. Y de ahí viene Dios nuevamente a compadecerse de su pueblo y otra vez Dios a meter la mano para salvar a su pueblo. Ahí encontramos la tercera etapa de la revelación, que es la de donde Dios se va a encontrar a Moisés, se va a revelar a Moisés. Israel es el pueblo sacerdotal de Dios, el que lleva el nombre del Señor, el pueblo de aquellos a quienes Dios habló primero, el pueblo de los hermanos mayores en la fe de Abraham. Los hermanos mayores en la fe de Abraham. Desde ese momento y desde ese tiempo ya se hablaba del pueblo sacerdotal, ¿no? Inclusive hay una canción en la que nosotros hablamos de eso, ¿no? Pueblo sacerdotal. Por eso se conocen como los patriarcas de ese momento: Isaac, Jacob y Abraham.
Abraham, Isaac y Jacob, son los patriarcas que luego vienen a dejar en el pueblo de Israel a Melquisedec, a establecer el sacerdocio. Dime. ¿Qué? Patriarcas, Moisés es el cuarto. Es que por eso, Pues es que por eso Moisés- hablábamos de Abraham, Isaac, Jacob y José. A José se considera también patriarca porque también fue quien estuvo con el pueblo de Israel Pero en fue el más, Egipto. y llegó ahí. fue más como heredero de la alianza con Noé, con Moisés, perdón, con Moisés. Moisés es el cuarto de Jacob. Deja José porque es que Moisés no acompañó al pueblo después, él tuvo que irse, tuvo que retirarse. Patriarcas. Luego el sacerdocio se establece en el rito de En Melquisedec. el rito de Melquisedec, pero acá en Abraham, no es allá a donde Aquí, llega el sí, pueblo de ellos lo Israel, a heredan acá. Egipto no. Ellos lo heredan. Llega Abraham antes de Isaac, antes de Jacob. Bueno. No se lo van a creer. Vamos entonces ahora, estamos entonces viendo que Dios se revela a Moisés. ¿Encontramos Éxodo 19:6? ¿Puedes leerlo, por favor? Quiero ver esa parte porque ahí vamos a ver que es el primer momento donde Dios se revela. Después de todo La eso, zarza. sí. Serán para mí un reino de sacerdotes, una nación consagrada. Ujú. Esto es lo que has de decir a los israelitas. ¿Continúo? Sigue. Moisés regresó, convocó a los ancianos del pueblo y les expuso todo lo que el Señor le había ordenado. Sí. El pueblo contestó unánimemente: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Moisés comunicó al Señor la respuesta del pueblo, y el Señor le dijo: yo me acercaré a ti en una nube espesa, para que el pueblo pueda escucharme cuando hable contigo. De esta manera no volverán a dudar de ti. Sigue. Moisés transmitió al Señor la respuesta del pueblo, y el Señor le dijo: vuelve con el pueblo, purifícalos, hoy y mañana, que laven su ropa, y estén Éxodo preparados para pasado mañana, porque aquí a 3 días Éxodo 3:2. Ajá. el Señor descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Señala un límite al pueblo alrededor del monte y adviérteles que no deben subir al monte ni acercarse a su ladera. Porque el Hasta ahí. pueblo... Hasta ahí. Entonces, vamos a ver que en esa parte del Éxodo 19, cuando Moisés ya empieza a convocar a los ancianos, ¿sí? En ese momento ya se habla desde que Dios se presenta a Moisés, de ahí en adelante se le empieza a conocer como el Señor. El nombre de Dios prácticamente de ahí en adelante es impronunciable, ¿sí? Y hoy en día, para los judíos, el nombre de Dios es sagrado, es impronunciable, no se puede pronunciar. Y él se llama, ¿cómo se llama? Vamos Yo a ver. soy. Vamos a verlo. Pensé que me estaba preguntando. Éxodo 3:2. Allí se le apareció el ángel del Señor como una llama de fuego, en medio de una zarza. Se fijó y quedó sorprendido al verse que la zarza ardía, pero no se consumía. Entonces Moisés dijo: voy a acercarme para observar este extraño fenómeno y ver por qué no se consume la zarza. Al ver el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió Moisés. Dios le dijo: no te acerques, quítate las sandalias porque estás pisando un lugar sagrado. Y añadió: yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés sintió miedo de mirar a Dios y se tapó la cara. ¿Continuó? Sí, hasta ahí, no, hasta ahí. Ahí porque ahí ya escuchamos lo que dijo Dios. Ahí repite esa partecita donde dice: Dijo Dios: dijo Dios. no te acerques, quítate las sandalias porque estás pisando un lugar sagrado. Y añadió: yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy. Yo soy. Ese es Dios, ese es el nombre de yo soy, ¿sí? Entonces se presenta a Moisés y empieza la misión con Moisés, ¿sí? Más aún, cuando Dios se presenta a Moisés dándole nombre propio e indicándole quién es él, en ese momento, en la zarza, ahí estamos viendo el primer momento de la revelación de Dios a Moisés.
Ya Dios se presenta formalmente al hombre, porque hasta aquí no sabíamos cuál era el nombre de Dios. Hasta ahí todavía no sabíamos. Dios se había presentado. En el libro de Satanás de Mario Mendoza, no sé si lo has leído, pero al final aparece una enmarcación en sangre cuando fue la masacre de Poseto y aparece yo soy Legión. Legión, ojo, Eso ahorita... aparece... no, lo voy a aclarar de una vez. Legión es uno de los demonios que tiene Satanás a su servicio, ¿sí? Y es aquel que viene a causar todo lo que son masacres, de muertes en la guerra, por eso se llama Legión. Y Legión traduce cantidad, ¿sí? Entonces, Legión es un demonio que se encarga de poseer almas para matar otras, para llevarlas en cantidad al infierno, ¿sí? Ese es un tema un poco aparte, pero él en sí Legión Es que es un siempre demonio. utilizan el yo soy cuando se presentan los demonios. Porque Todo, es que tengo que algún día me tocaría retomar el tema que estaba dictando y poderlo terminar. El demonio en su estatua de Baphomet, él tiene replica siempre lo sí, que Dios hace. Una insignia. Lo que Tiene Dios la hace, mano lo que Dios arriba y la mano abajo, de esta forma, donde él indica como es arriba, es abajo, ¿sí? Entonces es todo un tema de simbología que hay alrededor de él que es bueno que nosotros lo conozcamos, porque hoy en día se ven muchas de las cosas que hay a través de él y que nosotros desconocemos, ¿sí? Pero mucho de lo que es nueva era, mucho de lo que hoy en día se vive y que es normal, mucho de lo que se habla de homosexualidad, de ideología de género, todo eso, Baphomet en su estatua ya lo representa desde hace miles de años atrás. Porque él siempre quiere parecerse a Dios, ¿sí? Siendo lo contrapuesto a Dios. Obviamente, nunca va a poder parecerse a Dios, ¿sí? Entonces, por eso se presentan de la misma forma. Pero tienen que dar nombre. Si es que Dios se presenta, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En ese libro, si tú lees, dice yo soy Legión. Tiene que dar un nombre independiente porque no puede quedarse con el nombre de Dios. Pero no sé si ahí más adelante lo completa y dice yo soy el que soy. Sí, claro, yo soy porque yo soy el que soy, ¿sí? O sea, no hay otro después ni aparte de él. Es el único, es el que es, ¿sí? Entonces, veamos cómo Dios se va presentando al hombre, y aquí en Moisés hace su primera presentación formal, como cuando uno dice mucho gusto, mi nombre es Leonardo. De esa forma Dios se presenta al hombre. Formalmente se presenta ya a Moisés con nombre propio. Y le pide a Moisés la misión de liberar su pueblo, que no fue fácil, ¿no? Aun cuando en el primer momento y en el primer encuentro con el faraón, Dios nos deja entrever el gran poder que tiene. Porque llega, ¿se acuerdan del primer encuentro de Dios con el faraón? No. De Moisés. De Moisés, sí, perdón. ¿De la serpiente o El de la serpiente, sí, con el báculo. Llega Moisés y Aarón y entonces se presentan al faraón y le piden, y él dice, no, denme un signo. Y entonces arrojan el báculo y se transforma en serpiente, ¿cierto? Llegan los brujos, el faraón egipcio llama a sus brujos y dice, eso es fácil, ellos también lo hacen, háganle, miren lo que se está haciendo, y arrojan sus báculos y se vuelven serpientes después de que hacen unos conjuros, porque ellos sí tienen que hacer conjuros y todo. Se convierten en serpiente. ¿Y qué pasa? El báculo de Moisés en ese momento se come a las otras serpientes. Ese es el poder de Dios. Siempre el poder de Dios va a estar por encima del mal, siempre. Entonces, desde ese momento ya deja entrever el poder que tiene, ¿sí? El poder de Dios es inmenso, ¿sí? Bueno, pasando... Vamos a ver si terminamos revelación hoy. Entonces, pasando, Dios confirma después de que libera al pueblo con Moisés. Entonces empieza a confirmar su revelación, ¿cierto? Y empieza a formar ya su pueblo por medio de los profetas. Vamos a verlo en el numeral 64, por favor. Por los profetas, Dios forma a su pueblo en la esperanza de la salvación, en la espera de una alianza nueva y eterna, destinada a todos los hombres, y que será grabada en los corazones.
Los profetas anuncian una redención radical del pueblo de Dios, la purificación de todas sus infidelidades, una salvación que incluirá a todas las naciones. Serán sobre todo los pobres y los humildes del Señor quienes mantendrán esta esperanza. Las mujeres santas como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judith y Esther conservaron viva la esperanza de la salvación de Israel. De ellas, la figura más pura es María. Ahí va a comenzar nuestra nueva etapa de la revelación. Y última, hasta ese momento, la última etapa de la revelación definitiva, donde Dios dice: este es el motivo por el que yo me vine presentando después de la caída de Adán y Eva. Este es el motivo por el que yo he venido buscando a mi pueblo. Este es el motivo por el que yo quiero que mi pueblo venga a mí. ¿Sí? Y entonces inicia ahí en esa parte. Empieza en el numeral 65. ¿Puedes ayudarnos, Wilmer, por favor, en el numeral 65? Dios ha dicho todo en su verbo, de una manera fragmentaria y de muchos modos. Habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo, Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Es la palabra única, perfecta e insuperable del Padre. En Él lo dice todo. No habrá otra palabra más que esta. San Juan de la Cruz, después de otros muchos, lo expresa de manera luminosa, comentando Hebreos 1:2. ¿Sí, no? Sí, por favor. Que dice: porque en darnos como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola palabra, porque lo que hablaba antes en partes a los profetas, ya lo había hablado todo en él, dándonos al todo, que es su Hijo. Por lo cual, el que ahora quisiese preguntar a Dios o querer alguna visión o revelación, no solo haría una necedad, sino haría agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, sin querer otra alguna cosa o novedad. Para ahí un momento. Entonces, por ejemplo, hoy en día yo no puedo retar, porque eso prácticamente es retar a Dios, de decirle: pero Señor, muéstrame, déjame ver. ¿Sí? A veces le pedimos a Dios esa revelación tan grande cuando ya nos entregó a su Hijo, a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Cuando nos entrega a la segunda persona de la Santísima Trinidad, se revela totalmente quién es Dios, porque Cristo tiene dos naturalezas: una naturaleza divina, por hacer parte de la Santísima Trinidad, de Dios Padre, en unión con el Espíritu Santo, y una naturaleza humana, por nacer de la Virgen María. ¿Sí? En Él se revela absolutamente todo. En Él se revela el misterio de la salvación. Entonces, si se revela el misterio de la salvación, por eso dice el catecismo, nosotros cometemos agravio al pedirle a Dios que nos revele, que se nos revele cuando ya nos reveló todo. Y no ponernos nuestros ojos realmente donde es, que es en Cristo Jesús. Allí es donde debemos poner los ojos nosotros. Por eso, de ahí la importancia de que nosotros debamos asistir a la capilla del Sagrario, a la capilla donde se encuentra el Santísimo, donde está expuesta la custodia, para hacer adoración y para entrar en intimidad con Cristo. Porque allí es donde Él ya está revelado, donde Él me escucha y yo lo puedo sentir. De ahí una parte de la gran importancia que tiene. Entonces, vamos a ver que Jesucristo nace de la Virgen María y tiene entonces dos naturalezas. La naturaleza divina, que es única, porque viene del Padre en unión con el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, de ese fruto nace Cristo,
se encarna en la Virgen María para tomar la condición humana y nacer entre los hombres. Vamos a ver aquí en el numeral 65, por favor. ¿Tú tienes ahí David, doña Berta? Sí. ¿Me puedes buscar el 2, por favor? Sí. ¿Me puedes leer ahí ese pedacito, por favor? Quiso Dios en su bondad y sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen partícipes de la naturaleza divina. Exacto. Entonces vemos, ¿se acuerdan que yo les decía que el fin último de la salvación, cuando Dios nos hace partícipes, a través de su Hijo nos redime de los pecados y nos hace partícipes de la salvación? Somos coherederos del reino y somos por consiguiente partícipes de la naturaleza divina de Dios. En ese punto, en el punto de la salvación, ahí es donde nosotros vamos a entrar a ser partícipes de la naturaleza divina. ¿Y quién nos hace partícipes? Cristo. Por eso Dios tiene que revelarse finalmente, totalmente, inclusive a sí mismo, en su Hijo. En su Hijo. ¿Vale? Entonces, vemos que el único, según la Dei Verbum 2, nos está diciendo que el único y último medio de revelación final es su Hijo, Jesucristo. ¿Qué es el único mediador? Nos habla San Pablo en la palabra, que es el único mediador entre Dios y los hombres, pero no por eso Él no pueda dejar como hijo a otros mediadores. Y por eso en la palabra Él mismo instituye a los sacerdotes, instituye los obispos, los apóstoles, ¿sí? Para dejar otros intercesores por medio de Él, a Dios Padre. Esos son como dicen la palabra de ministros. Los ministros. Entonces vamos a El ir a ministro de Hacienda. Lucas 1:38. Qué chiste. ¿Lucas qué? 1:38. No, pues es verdad, ¿no? El ministro es el que tiene una parte del poder que se le concede, pero es representante del presidente en ese ámbito. Otro que vaya buscando, por favor. Yo soy la esclava del Señor, que Él haga conmigo como dice. Exacto. Entonces el ángel la dejó y se fue. La humildad tan grande de María, y venir a retomar, porque si nosotros nos vamos a dar cuenta en este momento, cuando Dios va a construir su fin último de revelación, cuando está haciendo su última revelación, busca a María, y María debe venir y apelar a la fe de Abraham para creer absolutamente lo que el ángel del Señor le está revelando. Entonces, vemos en Lucas 1:38 que María humildemente dice: hágase en mí según tu palabra, o sea, según lo que ha dicho el Señor, porque no es voluntad del ángel. Luego vamos a ver en Hechos 1:2. Querido Teófilo, en mi primer libro me ocupé de lo que hizo y el Señor Jesús desde sus comienzos, hasta el día en que subió al cielo, una vez que bajo la acción del Espíritu Santo dio las oportunas instrucciones a los apóstoles que había elegido. Exacto. Entonces, después de nacer, de encarnarse en la Virgen María y de nacer, Cristo mismo nos habla, mejor dicho, Dios mismo nos habla a través de Cristo. ¿Sí? Es Dios mismo quien se está presentando y es Dios mismo quien nos está hablando a través de Jesucristo. Imagínense la revelación tan grande. Primero a Moisés solamente le presenta su nombre y le pide la libertad de su pueblo, pero luego más adelante se está presentando él mismo en su Hijo, se nos está presentando directamente y nos está hablando a través de él directamente. ¿Sí? Entonces todas las enseñanzas que Cristo hizo y que Cristo dejó son enseñanzas
que Dios mismo nos quiso revelar y nos quiso transmitir a nosotros, ¿sí? Que no podían ser por medio de otra persona, porque debía ser Él mismo quien debía venir a enseñarnos y a revelarnos el designio de la salvación. No había otra persona que fuera capaz de contener todo el pecado del mundo y poderlo dejar allí en la cruz, ¿sí? Para darnos, redimirnos de ese pecado ahí y entregarnos la salvación, haciéndonos partícipes de la naturaleza divina de Dios, ¿sí? Y eso nos lo está diciendo el catecismo. ¿Puedes continuar con Dios? La economía cristiana, por ser alianza nueva y definitiva, nunca pasará, ni hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. David Berman. Sin embargo, aunque la revelación está acabada, no está completamente explicitada, corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. Exacto. Entonces, imagínense, ya Cristo glorificado en la resurrección nos hace partícipes de la naturaleza divina, ¿cierto? Ahora, aquí donde nosotros vamos a participar de la naturaleza divina, nos corresponde ahora, como María, apelar a la fe de Abraham para poder creer lo que Dios me ha prometido, lo que Dios me ha revelado en su Hijo y hacerme partícipe de su naturaleza divina en la salvación, ¿sí? Pero eso ya es tarea mía. Ya Dios vino por medio de su Hijo y nos enseñó lo que tenía que enseñarnos, nos dio lo que tenía que darnos. Todo quedó escrito y quedó registrado para que nosotros acudamos a los textos y de allí nos valgamos para poder creer. Ahora me corresponde a mí dar la respuesta que dio María. Y darla, no solo dar la respuesta que dio María, sino dar la respuesta con la fe que la dio María. Porque es que es muy diferente decirle a Dios, sí Señor, que se haga tu voluntad, como lo decimos en el Padre Nuestro, a creer, confiar, jurar, aceptar y esperar que verdaderamente se va a hacer la voluntad de Dios, como lo decimos en el Padre Nuestro. Y eso fue lo que finalmente María hizo. Porque María, desde el principio de la revelación hasta el final, cuando Cristo muere en la cruz y después inclusive esperando la resurrección, confió plenamente en Dios, ¿sí? Aun cuando sabía que era su hijo y sabía que le iba a doler y sabía que le iba a doler mucho, porque cuando ella lo llevaba al templo le dijo ¿cómo se llamaba? Simeón. Le dijo que una espada traspasará tu corazón. Desde ese momento le profetizó que iba a ser doloroso lo que iba a suceder con su hijo. Aun cuando las cosas fueron así y ella, como dice la palabra, todo aquello lo guardaba en su corazón, ella confió. Ese sí que le dio a Dios fue como el sí de Abraham, con la fe de Abraham, total. Y ese es el sí que Dios espera que nosotros le demos, el sí con la fe de Abraham, total. No ese sí de que hoy estoy aquí y cuando estoy mejor se me olvida un rato Dios y lo dejo aparte, ¿sí? Cuando tengo dinero, cuando tengo propiedades, cuando tengo, entre más cosas tengo, más quiero trabajar para tener más, entonces me olvido de Dios. Ese no es el sí que Dios espera. El sí que Dios espera es en el que yo le entregue totalmente mi vida, en el que estando bien o estando mal, siga confiando en Él con la misma fe de Abraham, con esas mismas 5 características. Siempre. Y confiando que al final de mi vida voy a acceder a la salvación. Que Cristo tomando, siendo de naturaleza divina, ¿sí? Y eterno, con el Padre y el Espíritu Santo, se hace partícipe de la naturaleza humana por medio de la Virgen María, ¿sí? Y de creación divina, porque no fue creación de ningún. Sí, claro. Engendrado, Engendrado, no creado, exacto. Entonces, esa parte de la
encarnación de Cristo y más aún después ver que Él resucita después de muerto y toma su naturaleza humana, divina, continúa con su naturaleza divina para mostrar no solamente un pedacito de lo que va a ser el acceso de la salvación de nosotros, ¿sí? Lo que es la participación de la naturaleza divina de Dios.